Animales transgénicos para la producción de proteínas humanas. ¿Qué son los animales transgénicos? Los animales transgénicos son aquellos animales modificados genéticamente a los cuales se le ha introducido un gen o un grupo de genes que no le pertenecen, o sea, un transgen, con el fin de modificar alguna característica del animal. El interés que despertaron los animales transgénicos se debe a que pueden ser utilizados con fines terapéuticos, ya que pueden servir para la investigación en el tratamiento de enfermedades, para generar medicamentos de manera endógena o incluso como donantes de órganos. Nosotros nos vamos a centrar en el uso de animales transgénicos para la generación de proteínas recombinantes de interés terapéutico. ¿Qué son las proteínas recombinantes? Las proteínas recombinantes son aquellas proteínas obtenidas en una especie o línea celular distinta a la original, que en nuestro caso van a ser utilizadas para el tratamiento de enfermedades. El uso de animales transgénicos en la industria farmacéutica comienza en los años 20, cuando se describe la obtención de un extracto de insulina obtenida del páncreas del cerdo. En estos casos, la proteína utilizada era la del propio cerdo, pero gracias a la generación de los transgénicos, los animales serían capaces de producir proteínas humanas complejas con actividad biológica de manera eficiente y rentable. Más de 100 proteínas han sido descubiertas para el uso en humanos. De las más importantes y por tanto que la industria consigue mayores beneficios son anticuerpos monoclonales, hormonas, factores de crecimiento, proteínas de fusión, citoquinas, enzimas terapéuticas, vacunas recombinantes y anticoagulantes. Solo 2 proteínas han sido aprobadas para su utilización en humanos. Estas son la antitrombina 3 humana y el inhibidor humano de la estearasa C1. La antitrombina 3 humana se produce en la leche de cabra transgénica obtenida mediante transferencia nuclear. Esta proteína se usa como tratamiento de profilaxis de tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugías. El inhibidor humano de la estearasa C1 se obtiene de la leche de los conejos transgénicos y sirve como tratamiento para la deficiencia congénita del factor S1-INH que produce el angioedema hereditario. Sistemas de producción de proteínas en bacterias, hongos y levaduras. En 1970 se realizaron los primeros experimentos basados en la modificación de Escherichia coli, lo que permitió producir insulina, el primer fármaco comercializado de origen recombinante. Bacterias, hongos y levaduras son buenos sistemas para la producción de proteínas. Por una parte, tienen un bajo costo, tanto de producción como de mantenimiento, y por otra, los ciclos de reproducción son rápidos, por lo que tendrá una alta productividad. Estos sistemas tienen una serie de limitaciones. La más importante que presentan las bacterias es la incapacidad que tienen para llevar a cabo modificaciones post-traduccionales. Tienen una limitada capacidad de producir proteínas complejas. En el caso de hongos y levaduras, aunque sí son capaces de producir modificaciones post-traduccionales, la mayoría de las proteínas que se obtienen son no funcionales. Aún así, estas técnicas se siguen usando actualmente para la producción de algunas. En el caso de la producción de plantas transgénicas, es otro método útil para la obtención de proteínas. Este método resuelve en parte las limitaciones de las bacterias. Son capaces de plegar las proteínas, unir subunidades y adherir carbohidratos a las cadenas polipeptídicas. Las limitaciones principales son que dicha adición de carbohidratos a la cadena polipeptídica no es llevada a cabo del mismo modo que en células animales y que las proteínas sintetizadas en plantas contienen
xilosa, lo que puede producir una respuesta inmune y daños en el paciente. Sistemas de producción de proteínas en células animales. Estas limitaciones que presentan los sistemas anteriores pueden solucionarse utilizando células de mamíferos, ya que permiten un correcto plegamiento y una correcta glicosilación de las proteínas humanas. Las proteínas obtenidas de este modo son de mayor calidad. Es el sistema de producción de proteínas con fines terapéuticos más utilizado actualmente. El 65% de proteínas terapéuticas que se producen son principalmente anticuerpos monoclonales que provienen de cultivos celulares. Se producen en dos líneas celulares principalmente, que son células de tejido de ovario de hámster chino y línea celular de mieloma de ratón. La gran limitación de esta técnica es el elevado costo asociado al mantenimiento de los fermentadores a gran escala, que conlleva al encarecimiento del precio final de la proteína. Una alternativa son los cultivos celulares de insectos, que se pueden obtener proteínas funcionales equivalentes a las naturales y con menores costos que en células de mamíferos. Se ha conseguido realizar cultivo de células de insectos de manera muy eficiente. Sistema de producción de proteínas en animales transgénicos. La modificación de animales para obtener de ellos directamente proteínas humanas fue el último modelo para la obtención de proteínas que se desarrolló. Las ventajas esenciales que tienen ante los métodos expuestos anteriormente son que la proteína obtenida tiene mayor actividad, ya que llevan a cabo todas las modificaciones post-traduccionales, y el bajo coste al que se producirán una vez obtenido el animal transgénico, aunque también presenta algunas limitaciones. Una de ellas es la obtención del animal transgénico en sí, ya que resulta en un proceso complicado y poco eficiente, y hay que conseguir que el animal produzca proteína conservando su propia integridad. En sí, lo más costoso resulta en la obtención del animal transgénico, pero una vez obtenido se puede conseguir descendencia transgénica mediante la reproducción normal de los animales. Otro inconveniente en esta producción son los problemas éticos y legales que presenta la manipulación genética de los animales y los posibles efectos adversos que puedan producir en las personas la utilización de estos productos, como por ejemplo la transmisión de enfermedades. Estas limitaciones y entre otras han sido causa de que solo 2 proteínas generadas en animales transgénicos estén siendo comercializadas actualmente, lo que no cubre con la expectativa que se produjeron al principio con la aparición de este tipo de animales. Producción de animales transgénicos. El primer animal de granja transgénico fue obtenido en 1985 mediante la microinyección de fragmentos de ADN en el pronúcleo del cigoto fecundado. En sus comienzos, esta técnica presentaba muchas limitaciones, como son la integración al azar de secuencias introducidas por el genoma, baja eficacia y frecuencia e incidencia del mosaicismo. Todas estas limitaciones hacían de la microinyección un proceso ineficiente y costoso, con una eficiencia menor al 1%, y pidiendo su uso tanto para la investigación como para el uso industrial. Por lo tanto, las investigaciones en los años posteriores se basaron en la mejora de la eficiencia de la microinyección, así como de la generación de métodos alternativos que mejoren la producción de animales transgénicos. Los sistemas de transferencia de ADN que se utilizan actualmente tienen una mayor eficacia, reduciendo los costes asociados a la producción de estos animales. Estas técnicas nos permiten introducir transgen en sitios conocidos del genoma, disminuyendo así tanto el peligro de la aparición de mutaciones como de la interacción con genes endógenos. Las técnicas alternativas de transferencia de ADN son, entre otras, inyección de ADN mediada por espermatozoides, inyección o infección de ovocitos o embriones con vectores virales, y la transferencia nuclear. De estas técnicas es la transferencia nuclear la más utilizada actualmente por mayor eficacia en la mayoría de las especies. Producción de proteínas en animales transgénicos. A la hora de generar un animal transgénico para obtener de él una proteína, deberemos definir la especie del animal y el tejido en el que queremos que se exprese la proteína.
Tejido de producción. Gracias a la construcción de estructuras con expresión específica podemos hacer que la proteína se exprese en diferentes tejidos del animal transgénico. Lo más fácil para la posterior obtención y purificación de la proteína es que dicha proteína se obtenga en un fluido que se tenga fácil acceso sin dañar al animal. Por lo tanto, la expresión se produce en fluidos corporales como orina, plasma seminal, leche o sangre y proteínas de huevo de ave, ya que la clara es una sustancia rica en proteína y fácilmente extraíble. Leche para la obtención de proteína. En los años 80 se sugirió la leche como el mejor sistema de producción de proteínas recombinante a escala industrial, ya que la glándula mamaria tiene capacidad de producir proteínas complejas con gran eficacia y rentabilidad. Esta glándula presenta también una gran accesibilidad a las proteínas expresadas y un potencial para incrementar la producción de leche, y con ella la de la proteína, mediante la cría animal. La leche en sí misma contiene una gran cantidad de proteínas, siendo la mayoría de ella únicamente sintetizada en la glándula mamaria y codificada por genes de copia única que se expresan solo durante la gestación y lactación. Se consiguió por primera vez en 1987 cuando se obtuvo el activador tisular de plasminógeno humano beta-lactoglobulina ovina en leche de ratón. Desde entonces se ha llevado a cabo con grandes esfuerzos para desarrollar como bioreactores transgénicos las especies tradicionales lecheras como la vaca, cabra y oveja. Para la obtención de la proteína en la leche tiene que usarse promotores de genes que tengan expresión exclusiva en la glándula mamaria, como son los beta-lactoglobulina en ovejas, beta-caseína en cabra y alfa-S1-caseína en vacas. Pero la producción de proteínas en glándula mamaria también tiene una serie de limitaciones. Por una parte encontramos la limitación productiva, ya que hay un largo intervalo de tiempo desde el nacimiento hasta la primera lactancia, y a partir de ella se producirá un ciclo de lactación que no es continuo. La solución sería la utilización de animales con intervalos generacionales cortos como el cerdo y el conejo, pero estas especies presentan en general una baja tasa de rendimiento productivo. Por otra parte, encontramos que la elevada concentración de proteína en la leche compite con la producción de la proteína recombinante, lo que a su vez complica la purificación de la proteína de interés. Para contrarrestar este efecto es necesario reducir el contenido principal de proteína de la leche, silenciando su producción y favoreciendo así la producción de la proteína transgénica de interés. Otro problema a tener en cuenta es la toxicidad para el propio animal, ya que algunas proteínas producidas en elevada concentración pueden ser reabsorbidas a la sangre, produciendo inferencia con la propia salud del animal. Las proteínas recombinantes obtenidas, además de actuar como fármacos para diferentes enfermedades, también tienen diferentes funciones. Por ejemplo, serían aquellas proteínas que son beneficiosas para la salud al tener efectos antibacterianos, antifúngicos, antivirales, como es el caso de la lactoferrina y la lisozima. Otro ejemplo son proteínas con interés industrial, como la proteína de cera de araña en la leche de cabras transgénicas que se comercializa actualmente. Se aplica para la obtención de fibras ligeras y muy resistentes para componentes militares y espaciales. También podría obtener posibles aplicaciones médicas como la formación de tendones y ligamentos artificiales, suturas en el ojo y neurocirugías. Conclusión. En un principio los animales transgénicos se presentaban como un gran modelo para producir proteínas de uso terapéutico, ya que se superaba las limitaciones que se presentaban los sistemas existentes para la producción de dichas proteínas. Pero los prejuicios asociados a la utilización de los animales transgénicos no permiten que se puedan aprovechar esta gran tecnología. Pero si en un futuro desaparece o se deja de lado esos prejuicios, esto permitirá adquirir tratamientos para enfermedades que actualmente no lo tienen o conseguir proteínas a unos precios más bajos.